Buenas noches, mi nombre es Omar Restrepo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y Estancia UNAD, CEAP Turbo. En esta oportunidad, para el desarrollo de la actividad práctica número 1 de sistemas embebidos, tenemos que desarrollar una aplicación en un microcontrolador Arduino que maneje los puertos analógicos y digitales. Entonces, para ello vamos a plantear un problema utilizando un sensor de temperatura y humedad de HT11 compatible con Arduino que me permita sensar la temperatura y que por los puertos digitales encienda unos LEDs para verificar el aumento de la temperatura o la disminución del mismo. Entonces, ¿por qué se utiliza temperatura y humedad en un puerto analógico? Porque recordemos que digital es un valor o 0 o 1. En cambio, pues un valor analógico puede ser 0.1, 0.2, 0.3 y digital, pues por ejemplo, puede ser 0 y 5. En cambio, analógico puede tener un valor de 0, de 2, de 3, de 3.5. Entonces, por eso vamos a utilizar el puerto analógico para sensar la temperatura, ya que la temperatura es variable, es analógica. ¿Cuáles elementos vamos a utilizar? Como ya lo habíamos dicho, el sensor de humedad DHT11, un Arduino Nano, vamos a utilizar LED de colores, vamos a utilizar cables para hacer las conexiones, una protoboard, 6 resistencias de 220 ohmios y vamos entonces a proceder a mirar el esquemático de cada uno de los componentes. Entonces aquí tenemos el DHT11, vemos que tiene tierra, en el centro tiene los datos y tiene PCC. A cualquier Arduino se puede conectar de esta manera. Si ya teniendo pues como base el esquemático del Arduino Nano, ya sabemos entonces que tiene una parte analógica, aquí está el enlace A0, los puertos analógicos en la parte derecha y en la parte izquierda los puertos digitales. Entonces vamos a utilizar como analógicos el A0 y digitales vamos a utilizar desde el D2 hasta el D7 para conectar los LEDs, así como está acá. Vemos que está desde el 2 hasta el D7 los componentes de los LEDs que van a las resistencias que van a tierra. Y acá tenemos el sensor de temperatura que en el centro va entonces a 0. A veces se lo podemos conectar de una vez al Arduino a 5 voltios y GND a GND del Arduino. Tenemos entonces la programación, aquí está los datos principales del código. Entonces vamos a incluir la librería DHT.h para que me reconozca el programa el sensor. Vamos a iniciar entonces el puerto serial a 9600 baudios. Siguiente, entonces vamos al programa principal y vamos a nombrar una variable temp, que es la temperatura, y la vamos a leer desde el sensor. Entonces, cuando el sensor de temperatura tenga ya el dato de ella, la va a almacenar en temp. Luego procedemos entonces a realizar un si la temperatura es mayor a 26 grados, entonces me enciende el LED que está en el pin 2. Y así sucesivamente, si la temperatura es mayor a 27, entonces encienda el pin 3, pero si no es mayor, entonces el pin 3 queda apagado. Y así sucesivamente hasta una temperatura de 31 grados. Aquí vemos entonces que ya está el programa compilado sin errores.
ya lo podemos montar al Arduino y lo montamos entonces al simulador y verificamos que al aumento de temperatura van encendiendo cada uno de los LEDs, así como lo tenemos de esta manera acá. Entonces vamos a poner a correr el sistema, ya está corriendo, entonces vamos a disminuir la temperatura. Vemos cómo empiezan a apagar los LEDs. Y vamos a aumentar la temperatura. Y vamos observando entonces cómo van encendiendo ahí los LEDs. Bueno, entonces vamos a ver el funcionamiento. Tenemos el Arduino Nano, tenemos el DHT11 y tenemos 6 LEDs. Entonces, miremos que la temperatura a la que empiezan a encender los LEDs es de 26 grados. Entonces, no tenemos todavía ni 26 grados. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a darle temperatura al sensor. A medida que la temperatura aumenta, entonces los LEDs van encendiendo. Ahí vemos que ya subió a 26, a 27 grados. Ahí le vamos dando temperatura 27, 28, más o menos hasta subir a unos 30 grados. Darle un poco de calor a ver si sube un poco de temperatura. Entonces ahí comprobamos que efectivamente a medida que va subiendo la temperatura va bajando